sea, Perfecto. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer presentar a Cristina Novela, a quien le pedí que si podía dar un seminario dentro de este ciclo y inmediatamente me dijo que sí. Cristina tiene muchas facetas y todas buenas, entonces yo os diré que quizá la mejor faceta, perdona que sea así, es que es psicóloga y de formación y obviamente es doctora, pues siendo psicóloga se ha dedicado a hacer una investigación, yo diría puramente experimental, en neurociencia. Entonces, además de psicóloga, es neurocientífica y es una magnífica neurocientífica. La conozco desde hace mucho por distintos motivos y por amistad personal, básicamente. Pero además, desde su incorporación a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, pues la he seguido un poquito más en detalle. Simplemente por eso es por lo que la invité y espero que os guste lo que os va a presentar, ya que ella diga el título, diga todo. Cristina. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Elena, y a la Fundación. Gracias a los asistentes. Ayer estuve en la Universidad de Salamanca y me decían que en Salamanca no se tutea. Y entonces yo tengo la duda, ¿tuteo o no tuteo? Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible porque soy consciente que cada uno está en su mundo, ¿no? Para mí cada uno está en su película y entonces salir a la película del otro es siempre un poquito difícil. Entonces, como digo, lo voy a intentar hacer lo más ameno posible. Pedro me dijo, ¿de qué te gustaría hablar? Y entonces, pues bueno, en vez de irme a ¿sabes? A las cosas un poco más etéreas, digo, bueno, pues voy a ir al proyecto actual, no voy a irme por las ramas, voy a intentar ser concisa y entonces voy a presentar un proyecto que está orientado a revertir la fragilidad en personas mayores de 65 años, ¿no? A través de estimulación cortical y ejercicio. Pero vamos a ir poco a poco entrando en esto, de nuevo, porque yo no sé si trabajáis en envejecimiento, qué conocimiento tenéis de las técnicas de estimulación cortical, luego vamos a ir adentrándonos juntos. Si esto funciona, porque a mí los punteros se me dan muy mal, debo decir. Vale, envejecimiento. Vamos a imaginarnos, ¿qué es el envejecimiento? O sea, si pensamos en una imagen de envejecimiento, cada uno que piense en una imagen. A mí se me ocurre esta, ¿vale? Esta película que se llama El estanque dorado, que es una de las últimas películas de Katharine Hepburn, ¿vale? Que yo admiro muchísimo, y Henry Fonda, aunque bueno, veo que no sé si sois nacidos en el siglo XXI, porque si sois nacidos en el siglo XXI, el envejecimiento a lo mejor os suena más a este personaje de la película Up. Eso si hablamos de un envejecimiento en plan romántico, ¿no? Ahora pensemos en un envejecimiento científico. Bueno, pues hablaríamos lógicamente de la pirámide de población, ¿no? La distribución y cómo hay previsiones de los valores de esperanza de vida a nivel mundial, ¿vale? Tendemos a pensar que este cambio es especialmente europeo, pero estos valores son a nivel mundial. Luego, ese cambio, nosotros, europeos y americanos del norte, que somos una pequeña parte de la población, en el fondo estamos iguales que el resto del mundo, ¿vale? No iguales, pero sí lo que quiero hacer hincapié es que este cambio no es solo europeo, a nivel mundial. En cambio, si pensamos en el envejecimiento desde un punto de vista práctico, lo que llegamos a la conclusión de que sencillamente es insostenible, ¿vale? Tal y como vamos. Entonces, ese envejecimiento tendemos a estudiarlo desde el punto de vista de la patología, ¿no? Es decir, enfermedades neurodegenerativas, pero hay un porcentaje muy grande de personas que envejecen, que envejecemos todos y que llegamos todos, aunque nos parezca una cosa muy lejana. Cuando empiezas a notar signos de que te estás haciendo mayor, es muy chocante, ¿vale? Luego tenemos que estar preparados. Y la idea es que hay un porcentaje muy grande de esa población anciana que no desarrolla patología. Patologías tipo enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Hay otra parte que está ahí en una especie de limbo al que llamamos fragilidad. ¿Por qué? Porque la fragilidad se asocia con la edad, es un síndrome asociado con la edad, perdonad. Como os he dicho, los punteros se me dan muy mal. Y consiste en una disminución de la reserva fisiológica y de la función de múltiples órganos. Esto nos confiere, pues aquí tenemos una definición, pero el concepto es que nos volvemos vulnerables a desarrollar diferentes enfermedades. Y entonces, el concepto de fragilidad, veréis, ahora vamos a ver un poco más adelante, que es curioso, porque normalmente se centra en el aspecto motor. Siempre se mide la parte motora. En cambio, el concepto de fragilidad
consta de 4 componentes: cognitivo, motor, que son los más estudiados, otro nutricional y otro afectivo. Y nosotros podemos intentar revertir la fragilidad. Este concepto existe, de ser frágil a ser prefrágil o a no ser frágil directamente. Es decir, reducir esa vulnerabilidad a desarrollar enfermedades de diferente tipo. Habitualmente de índole asociada con el deterioro cognitivo y las enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cuándo se empezó a trabajar sobre este concepto de fragilidad? Bueno, pues hay una señora que se llama Linda Fried, que como veis es absolutamente divina, quiero ser así, sinceramente, en unos años, y ella fue la promotora de un artículo icónico dentro de este campo de la fragilidad, en el que valoraba la fragilidad en base a 5 componentes, ¿vale? Estos componentes son, está asociado con el cansancio, la resistencia, la deambulación, la comorbilidad, es decir, sufrir otras patologías asociadas a la edad, y la pérdida de peso. Si vamos a lo que es el cuestionario de fragilidad y realmente nos ponemos a leer las cuestiones son muy, muy generales. ¿Se siente usted triste? Pues es que esto, ¿no? O sea, es muy poco específico como tal. Eso que lo digo una psicóloga es gordo, ¿eh? Pero en cualquier caso, quiero decir, necesitamos algo un poquito más preciso, ¿no? Para poder determinar si esa persona se encuentra en un estado que requiere una intervención para revertir ese estado de vulnerabilidad. O, por ejemplo, camina usted 10 metros y está cansado. ¿Por qué 10 y no 25? ¿No? Son cosas, bueno, esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención cuando me he metido en este ámbito. ¿Cómo se mide la fragilidad? Pues como os decía, hay una serie de pruebas y la mayoría de estas pruebas, bueno, los criterios de Fried, que os he dicho, de Linda Fried, y otras escalas que son en realidad muy parecidas. Por ejemplo, en la mayoría de los artículos aparece la evaluación de lo que se llama el SPPB, y el SPPB son pruebas motoras, la capacidad de estar con los pies juntos, con los pies en semitándem, es decir, uno adelantado, o con el pie uno delante de otro durante unos segundos. Es verdad que, insisto, a partir de una cierta edad, estar así no es muy sencillo, ¿vale? Como os digo, son eso que cuando lo pruebas dices, pues parece que me cuesta, ¿no? Y entonces te entra un poco la inquietud. Después hay otras pruebas asociadas con lo que llamamos actividades instrumentales, que si nos ponemos a leerlas, pues por ejemplo, el índice del Lawton y Brody, que es muy utilizado. Se usa el teléfono, se hacen compras, se usan los medios de transporte, se paga con dinero, se responsabiliza de la medicación. O sea, si un paciente o una persona no es, o sea, que presenta dificultades a la hora de hacer todas estas actividades, vamos a considerar que es prefrágil o que ya es frágil. Volvemos a lo mismo. Al final son conceptos, o sea, estos cuestionarios se basan en categorías. Si lo cumples, entras en la categoría. Pero ¿qué grado? O sea, no puede ser que seas vulnerable o no vulnerable. Tiene que haber una gradación, ¿no? De alguna forma. Y esto es lo que todos estos cuestionarios, desde mi punto de vista, digamos, que no son muy precisos. Entonces, ¿cómo se trata la fragilidad? Bueno, hay un programa que se llama ViviFrail, cuyo impulsor es un investigador de la Universidad de Pamplona, se llama Miquel Izquierdo, y a través de un programa Erasmus generaron un programa que está en abierto y que no os podéis imaginar lo utilizadísimo que es, porque permite adaptar dentro de los 5 componentes de ejercicio, ¿no? Ejercicio multicomponente, que implica equilibrio, fuerza, resistencia, flexibilidad. ¿Cómo se pueden combinar los ejercicios para hacer una rueda de ejercicios? Y esto se adapta, sobre todo se utiliza en geriatría y, como os digo, se utiliza muchísimo en investigación, ¿no? Lo que se ha visto es que cuando se utilizan este tipo de programas adaptados en población mayor, se consigue que se induzca la reserva cognitiva individual, se mantiene la activación de corteza prefrontal y además también se reduce la pérdida de tejidos de edad. ¿Es ViviFrail? No, es ejercicio físico, ¿no? Lo que pasa es que adaptado, que esto es un aspecto importante. Como os digo, sin embargo, la fragilidad, aunque siempre se orienta hacia este aspecto netamente motor, se ha definido como un concepto multidimensional, ¿no? Con estos 4 elementos que os decía antes, a pesar de que la mayoría de los trabajos se centren en el aspecto motor y en el aspecto cognitivo. Y habitualmente el aspecto motor después
se evalúa que no solamente cuando se entrena mejora el aspecto motor, sino que hay una especie de transferencia hacia el aspecto cognitivo. Y ahora yo os pregunto, si es un componente, si es un elemento, o perdona, un concepto multidimensional, cuando yo entreno el aspecto, por ejemplo, cognitivo, ¿voy a encontrar una mejoría en el aspecto motor? Pues la respuesta es que sí. ¿Vale? Esto a lo mejor nos resulta un poco contraintuitivo, porque pensamos que el ejercicio, mejorando la circulación, pues vamos a conseguir una especie de transferencia hacia una mejoría cognitiva. Pero es sorprendente pensar que al revés también se produce, con lo cual sí que vemos este aspecto de un verdadero concepto multidimensional en el que unos elementos influyen en otros. Pero ¿qué otros métodos podemos utilizar para mejorar la fragilidad o revertir la fragilidad? Pues en el proyecto que estamos llevando a cabo utilizamos estimulación cortical por corriente directa. No sé si sois muy tenido relación con estos sistemas. Se utilizan habitualmente en el contexto ambulatorio, están aprobados para el uso en hospitales. De hecho, en el hospital de parapléjicos se utiliza para tratar el dolor y también se utiliza para depresión. El equipo, que es una cosa sencillísima, es muy parecido, no es este el que tenemos nosotros, pero es una cosa muy similar, un cable que se separa en dos, el ánodo, el cátodo, y lo que hacemos es inducir una corriente en la que el ánodo genera, se ha descrito como que aumenta la excitabilidad neuronal, el cátodo tiene lo opuesto, se genera una corriente entre ambos, y cuando vamos a estudiar el efecto que genera a nivel cortical, lo que se observa, y esto es un poco chocante, es que el efecto es como muy general, es decir, el electrodo tiene un tamaño, un diámetro de como de 1,5 centímetros. Entonces esto para un neurofisiólogo es como echarse la mano a la cabeza, porque bueno, 1,5 centímetros, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, al final, si vemos si vemos como las gráficas, depende mucho de cómo lo dispongas. De hecho, puede haber dos cátodos y un ánodo, o también puede ser al revés, con lo cual realmente todavía se están llevando a cabo muchísimos estudios para ver qué aplicaciones puede tener, porque el efecto no queda exactamente muy claro. Si vamos a ver estudios con animales, se ha descrito que la TDCS potencia la neurogénesis, la neuroplasticidad, incluso también influye en procesos de apoptosis. Y a mí esto me hace pensar en los procesos, en los sistemas de estimulación cerebral profunda, que se utilizan habitualmente, por ejemplo, para tratar la enfermedad de Parkinson y algunas enfermedades psiquiátricas. Estos sistemas, que consisten en un implante y una batería que se lleva como marcapasos esencialmente, en el caso de la enfermedad de Parkinson se utilizan para inducir el movimiento, implantando el electrodo o en el núcleo subtalámico o en el globo pálido interno para generar o liberar la vía indirecta de los circuitos de los ganglios basales. Entonces, en estos está más estudiado este concepto y la idea es que además de la interferencia que lógicamente genera desde el punto de vista eléctrico, también genera procesos y está asociado a procesos de neuroprotección, neurogénesis y demás procesos en los que no me voy a meter porque yo me trabajo en eso. Entonces, ¿qué sucede por ejemplo, la TDCS cuando se aplica como complemento a la terapia que estamos utilizando, en este caso, por ejemplo, con pacientes con ictus? Pues que parece que potencia la neuroreparación espontánea y después, a largo plazo, durante el seguimiento de los pacientes, también se ha visto que potencia la posibilidad de la plasticidad en los procesos de recuperación de pacientes con ictus. ¿Qué sucede, por ejemplo, como estamos hablando de envejecimiento? ¿Qué sucede en enfermedades asociadas al envejecimiento? Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Pues utilizada con ejercicio, los pacientes con enfermedad de Parkinson, después del ejercicio, la terapia, la fisioterapia, pues yo ya he puesto en español esto. Uy, 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 uy. La inteligencia artificial se la cambió. Me está dudando de la presentación. No me digáis, ¿qué? Está dudando de la presentación. ¿O qué? Bueno, pues nada, me tendré que adaptar a lo que salga. Entonces, ¿qué sucede?
Pues que no solamente mejoran en las escalas, la UPDRS, que es la escala de sintomatología parkinsoniana que se utiliza más habitualmente, sino que además tiene un efecto lo que tiene que ver con el seguimiento del paciente. ¿Vale? No es un efecto, el aspecto importante es que no es un efecto momentáneo, sino que parece que tiene un efecto más a largo plazo, ¿no? Cuando vemos pacientes, sujetos con deterioro cognitivo leve, lo que se observa es que también parece que interviene en el avance de ese deterioro cognitivo leve. Es decir, el efecto no parece que tenga solo que ver, insisto, momentáneo con el momento de la estimulación, sino más a largo plazo con ese seguimiento de los pacientes, que es un aspecto también muy relevante, ¿no? Tratamos al paciente, mejora, pero cuando pasa el tiempo, pues ya la mejora desaparece, con lo cual, pues es una herramienta que puede resultar interesante. Luego, definitivamente no tiene nada que ver con lo que tenía, pero no pasa nada. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de trabajo? Pues bueno, podemos utilizar la TDCS para revertir o reducir el síndrome de fragilidad mediante la potenciación de la plasticidad en personas mayores. De esta idea y de trabajar en los 4 componentes surge el proyecto Frail Train. El proyecto Frail Train, cuando lo fuimos a presentar, la gente mayor le resultaba muy raro, le sonaba muy mal lo de Frail Train. Y entonces, a efectos prácticos, tuvimos que cambiarlo por hago ejercicio, ¿vale? Que resulta mucho más directo. Entonces, en hago ejercicio, tú dices, necesito un grupo grande de pacientes. ¿Dónde voy? Me voy a un hospital o me voy a un centro de salud. Pero claro, todo esto surgió post-pandemia, con lo cual, pues como que no, ¿no? Y entonces empezamos esto os lo cuento porque es una enseñanza de vida sobre cómo superar la adversidad, ¿vale? Entonces, contactamos con ayuntamientos que tienen servicios de personas mayores, ¿no? A ver si ellos... Y nos responde muy positivamente el Ayuntamiento de Alcobendas, que tiene ni más ni menos que 5 centros de personas mayores, con un montón de actividades. Entonces nos ponemos en contacto con ellos, que sí, que estupendo, que tal, que hacemos allí. Yo veo cercanías que me lleva hasta Alcobendas, porque eso es importante, y entonces nos dicen, tenéis que hacer un cartel. Vamos a hacer una charla informativa y tenéis que hacer un cartel. Y entonces yo digo, ya en septiembre, en la Ibro, un día a la 1 de la mañana, digo, tengo que mandar los carteles, tengo que mandar los carteles, ¿no? Y entonces empiezo a hacer carteles. Cartel número 1, ¿vale? Entonces, como veis, yo no soy una persona discreta. Tenía que poner algo que llamase un poco la atención, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿quieres participar? Pero dije, me suena poco, me suena poco. Voy a buscarme otro cartel, ¿no? Entonces pongo este es mi favorito, ¿eh? Os digo la verdad, pero dije, no, voy a seguir adelante, voy a hacer otro cartel. Entonces hago otro cartel. Lo mismo, el concepto es el mismo. ¿Quieres participar en un estudio, hacer ejercicio 10 semanas? Me sabe a poco, voy a hacer otro cartel. Entonces pongo este cartel y ya dije, me he pasado. Ya puse este cartel, ¿vale? ¿Cuál creéis que fue el que eligieron en el ayuntamiento para hacer la publicidad? O este o el no. Es de las mujeres. Pues vamos a ver si he elegido la presentación buena o la mala. La buena, vale. Este es el que eligieron. Entonces, en las sucesivas ediciones de reclutamiento han puesto este cartel, que yo en un momento dije, me he pasado. O sea, fruto de la noche y del sueño y del cansancio, me he pasado. Pero no, parece que Barbie adulta, pues, bueno, pues gustó. Vale. Entonces, ¿cuál es el diseño del estudio? Tiene diferentes fases, ¿vale? Y yo os lo voy a intentar, bueno, lo he intentado simplificar un poco. La idea es que hacemos una evaluación pre-intervención, después hacemos una intervención 2 días a la semana, 45 minutos de ejercicio más 20 minutos de estimulación, utilizando un protocolo muy estándar. 20 minutos de estimulación, ahora veremos los datos, pero bueno, la idea es esta. A las 10 semanas se les vuelve a evaluar y después 10 semanas más tarde se les vuelve a evaluar. Pero claro, no podemos ponerle a todo el mundo lo mismo. Tenemos un grupo control que solamente hace las evaluaciones, un grupo experimental que hace el ejercicio y después se le pone el equipo de estimulación a 2 miliamperios durante 20 minutos y después un grupo de estimulación sham que hace el ejercicio, que le ponemos el equipo igual, pero que no recibe ninguna estimulación. Solamente, y esto está ya muy descrito, se le pone, hay una rampa durante 5 segundos de estimulación, es decir, sienten el cosquilleo, se apaga y después vuelven a sentir el cosquilleo al final. Es una rampa que tienes
ascendente y descendente. Entonces, como os decía, la estimulación se aplica también en una posición muy estándar. Corteza prefrontal dorsolateral izquierda y después corteza orbitofrontal derecha. Y hacemos un protocolo de estimulación que no os voy a descomponer porque es muy largo, ¿vale? Pero sí quiero dejar claro que lo que hacemos es evaluar cada uno de estos 4 componentes. Es decir, el nutricional con una escala que al final le pregunta por su alimentación, pero también utilizamos una tanita, que es una balanza, no sé si os suena, que mide componentes tipo el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua, el porcentaje de músculo. El componente cognitivo, que os voy a explicar un poquito, porque tiene que ver con los resultados, para que veáis la dinámica, el sentido de un test neuropsicológico, porque es así y no es de otra forma. El componente afectivo y, por supuesto, el componente motor, que, como os digo, es lo que describe la vulnerabilidad a diario. Y además hacemos, para medir la plasticidad, hacemos un registro encefalográfico de reposo, con ojos abiertos y ojos cerrados, y después potenciales evocados auditivos con un protocolo que se llama oddball. Es decir, se escucha un 80% de pitidos que son estándar y hay, o sea, según los estudios, en general debe ser menos de un 20% de estímulos oddball para que se genere el efecto de novedad que es el que al final nos interesa porque se considera un indicador de plasticidad cerebral. Entre las funciones neuropsicológicas, vamos a utilizar, bueno, es de los muchos esquemas que hay para organizar las funciones neuropsicológicas, nosotros hemos utilizado este que también se aplica en enfermedad de Parkinson, como entendida como enfermedad asociada al envejecimiento, en el que diferenciamos entre funciones ejecutivas, atención, lenguaje, memoria y funciones visoespaciales. Ah, mira, esta es la web. Entonces, ¿qué test os voy a mostrar? Solamente 3, para que veáis que soy una psicóloga discreta. Porque hay gente que utilizaría freiría test, pero no. Entonces, el primer test es el test que llamamos de dígitos. Y puede ser una cosa muy sencilla, pero os voy a hacer una prueba. Se consta de decir dígitos, es decir, números, pero se dicen de una forma específica. Es decir, tú no dices 7, 4, 3, 2, 1, repítemelo. Es muy fácil, 7, 4, 3, 2, 1. Los ítems se dicen 7, como si fuese, cuando llamas al centro de salud y te dices su fecha de nacimiento es 23 del 4 del, ¿no? Es decir, no hay línea melódica. Y eso, porque esa línea melódica ayuda a que tú memorices. Entonces, cuando se dicen los ítems, se dicen como la máquina del sistema automático de petición de cita. ¿Vale? Que trabajando en un hospital esto sonará mucho. Entonces, se dicen esos ítems y después hay que repetirlos. Primero son 2, después 3, después 4. Entonces, lo que estamos comprobando es lo que llamamos la amplitud atencional. ¿Cuántos ítems soy capaz de memorizar? Directo, dígitos directos que yo los digo y me los repites en ese orden, dígitos inversos que yo los digo y me los repites en orden contrario, y dígitos crecientes. Y es que yo digo números y me los tienen que repetir ordenados, de menor a mayor. Da mucho miedo, pero al final uno dice, oye, pues no lo he hecho tan mal, ¿no? ¿No queráis? Entonces, como os digo, lo importante de la prueba de dígitos es que es una prueba muy sencilla, que está dentro de una batería clásica de evaluación de la inteligencia, que es la escala Wechsler, y nos da una puntuación bastante precisa de lo que llamamos, como digo, la amplitud atencional, aparte de otros elementos, ¿vale? No hay ningún test neuropsicológico que evalúe un solo aspecto cognitivo, ninguno. Y el aspecto preponderante, como os digo, es ese concepto de la amplitud atencional. El segundo test que vamos a utilizar es el Trail Making Test o test del trazo. Hay una parte más sencilla que es solamente con números, pero este test, como veis, tiene esta parte, tiene 2 partes. La segunda, que es la que nos interesa más, es la parte en la que hay letras y números. Entonces, ¿qué pensáis que a un psicólogo se ha podido ocurrir para hacer aquí? Sí, una maldad. Y claro, la gente cuando sabe que los vamos a evaluar se pone un poquito, en general, nerviosa. Les sube la tensión, no os digo más, porque les medimos también la tensión y nos dicen, pues está un poco alta. Esto es el comentario siempre. No, bueno. La idea en este test es que tú tienes una hoja y tienes todos estos números y letras. Y tienes que unir
todos alternando el número y la letra. ¿Vale? Siempre primero el número y después la letra. ¿Cómo sería? Del 1, ¿a dónde me voy? A la A. 2, después. Sí, pero este es el punto. 4D, 5E, 5E, 6F, 6F, 7. Es decir, los primeros están tirados, ¿vale? Los primeros están tirados. Y después, cuando llegamos por la K, ya nos empezamos a perder. ¿Qué os parece que estamos midiendo aquí? Estamos cambiando el foco atencional. Pasamos del número a la letra. Y de nuevo al número y de nuevo a la letra. Los números son siempre mucho más fáciles. Cuando llegamos a la letra, tened en cuenta, y esto es un aspecto un poco un hándicap, y es que la población que a día de hoy tiene 60, 70, incluso 80 años, dependiendo del contexto donde hayan crecido, tiene una formación académica mayor o menor. Y en general, la gente que hemos encontrado tiene una formación académica muy baja. Aún así, saben el alfabeto, que no está... ¿Controla el tiempo? Sí, el tiempo es la variable. Vale. Porque el número de errores no es la variable. Si alguien comete un error, tú le tienes que reconducir. Y se supone que ese tiempo perdido es una penalización suficiente, ¿no? Pero el punto es, y esto es lo brillante de un test psicológico, que con elementos muy sencillos tú puedes tener una valoración bastante acertada de aspectos muy complejos, ¿no? Como es la alternancia atencional. Y después el último que os voy a mostrar es el test de Stroop. Todos conocéis el test de Stroop, imagino, un test muy conocido, salía en un paquete de cereales hace mucho tiempo, ¿vale? Y la idea es que, bueno, este efecto fue descrito por John Stroop en el 35 y hay muchas versiones. La idea es que ves nombres de colores escrito con tinta de otros colores. Y os voy a hacer la prueba. Hay que ser muy rápido, o sea, si no tarda 2 segundos en decirlo, estáis fatal. No tiene mérito. Hay que decirlo muy rápido, ¿de acuerdo? Yo os voy a poner nombres de colores y tenéis que responder lo más rápido que podáis, identificando el color en el que está escrita la palabra. ¿Preparados? ¿Preparadas? Venga. Es un desastre. Vamos a empezar otra vez. Ay, Dios mío. Venga. 1, 2 y 3. Azul, rojo, verde, azul, verde. Ha ido, ya respondo yo. Ha ido. Bueno, ¿qué sucede? Estamos muy acostumbrados a leer. Muy acostumbrados a leer. Y entonces hay una información semántica y una información cromática. Y le damos prioridad, lo tenemos muy automatizado, a la información semántica, ¿vale? Y esto es tan antiguo como 1935. Ahora pensar, como os decía, en población que no es una población con una formación académica grande. O sea, son 4 o 5 años de educación formal como muchísimo. Entonces, en ese caso, utilizamos una versión alternativa al concepto del test de Stroop, que es el 5 digits o el test de los 5 dígitos. Como el test de Stroop tiene como unas fases. ¿Por qué? Porque tú tienes que generar el priming. Entonces, en el test de los 5 dígitos veis tarjetas que tienen, os digo, hay otras fases anteriores, pero aquí el concepto es que ves tarjetas con números, pero que aparecen diferentes veces. Y entonces, en este caso, en esta fase, que es la última, que es donde vemos el efecto que queremos, y es la atención selectiva, en que yo tengo varias piezas de información, pero tengo que atender solamente a una, tengo que decir el número de dígitos que aparece en cada tarjeta. Pero aquí, cuando hay un recuadro, tengo que decir el número que aparece. Es decir, aquí, ¿qué tendría que decir? Con tiempo, además. 1, 4, 3, 2, 5. Os veo bien. Aquí mejor que en la otra, ¿eh? Os veo mejor que en la otra. Entonces, voy a pasar a los resultados, que ya sabéis que yo me enrollo un poquito. Y os voy a enseñar unos resultados preliminares de una primera fase en la que hacemos evaluación pre, las 10 semanas de intervención y la evaluación post. Ahora mismo estaríamos con esta fase en el seguimiento. Entonces, vamos a ver, como os decía antes, diferentes aspectos. En cuanto al componente motor, por ejemplo, en el índice de Bartel, que es un índice de fragilidad, es una evaluación, bueno, lo conoceréis, ¿no? Porque es relativamente utilizado en el ambiente hospitalario, dependiendo de vuestra especialidad, lógicamente. Si vemos que se mantiene, es buena señal. Si vemos que disminuye, es que la independencia de la persona
también disminuye. Y es lo que sería relativamente esperable. Considerad que tenemos gente tanto de 60 como de 80 y muchos, ¿vale? Y esto genera una cuestión que os voy a explicar un poco más adelante. Uy, perdón. En cuanto al equilibrio, por ejemplo, ponemos una plataforma, de nuevo, medir el equilibrio así, así o así, pues resulta un poco limitante. Entonces tenemos una plataforma, así de alta, ¿vale? En la que tienen que estar simplemente con los pies separados, los ojos cerrados, los brazos en jarra, intentando estar lo más quietos posible. Y la plataforma lo que mide son los grados de inclinación en los 360 grados, ¿no? Entonces, lo que observamos, de nuevo, no os he puesto barras de error ni nada, porque yo no me quedo convencida al estudiarlas. Lo que vemos es que efectivamente el grupo experimental, es decir, los que reciben estimulación real respecto a los que reciben una estimulación ficticia, los grados de inclinación son menos. Y esto es verdad que en general es lo que más mejora, el equilibrio. En el resto de elementos tipo resistencia, fuerza, potencia, ahí no parece que haya ningún efecto. En cuanto al componente cognitivo, y aquí os digo por qué no me quedo convencida con el anterior, es porque lógicamente tú puedes potenciar cuando todavía hay. Es decir, gente que está bastante deteriorada, tú le puedes poner, esto pasa en todas las patologías, ¿no? Dependiendo del grado de evolución de la patología, tiene más sentido o el paciente es candidato para recibir un tratamiento u otro. En este caso sucede una cosa muy parecida, en mi opinión, y es que dependiendo de cuál sea el estado previo del paciente, tiene sentido que apliques o no apliques una intervención, porque tiene probabilidades de recibir, de beneficiarse o no beneficiarse. Y esto entiendo que en el contexto hospitalario es el pan nuestro de cada día. Entonces, a lo que le he dedicado más atención es precisamente al análisis de estos datos cognitivos, en los que tomados en grupo, la cosa sí mejora, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué no puedes decir que tú estimulas y esto es maravilloso? Ya, está genial, esto es la solución de la humanidad. No, lo que hemos hecho ha sido separar entre aquellos participantes que puntúan por encima de 27 en el mini-mental de aquellos que puntúan por debajo. Los que puntúan por encima los hemos llamado intactos y los que puntúan por debajo no intactos. Entonces, lo que vemos, haciendo un análisis de covarianza, porque precisamente tenemos mucha variabilidad, pues entonces es que si atendemos al grupo experimental, hay una diferencia entre aquellos que están intactos antes de empezar la intervención respecto a los que no. Y esto sí tiene sentido. Cuando observamos que también el grupo, porque está así, perdón, intacto o no intacto. Vale, el grupo experimental, es decir, aquellos que reciben la estimulación, se benefician realmente los que están, como decía, intactos, ¿no? Es decir, con una puntuación, a pesar de que el mini-mental, a mí personalmente me parece que es una cosa que sirve para poco, pero efectivamente sí podemos ver que cuando haces una criba, es un test de cribado, efectivamente cuando lo utilizas como test de cribado es cuando puedes empezar a identificar cuáles son aquellos que se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque todavía es una estructura que pueda ser potenciada o una estructura lo suficientemente preservada como para ser potenciada. Esto lo vemos en el test de dígitos, aquel de la amplitud atencional. ¿Qué sucede con este test de los 5 dígitos, ¿no? en el que estamos evaluando esa atención selectiva? Pues observamos una cosa muy parecida. Y es que aquellos que reciben la estimulación, los que se benefician en realidad, son los que tienen una cognición relativamente preservada. Y esto mismo, os he traído solo 3, precisamente yo os he explicado los 3 con este objeto, porque lo que os iba a mostrar eran estos resultados. Y es que vemos un efecto muy similar, a pesar de que haya diferencias también con el placebo, es decir, el placebo también se beneficia, pero bueno, estos también están descritos, o sea que no es sorprendente. Y es que aquellos que reciben la estimulación y parten de un estado cognitivo mejor son los que se benefician. ¿Veis? O sea, decimos se benefician y puntúan menos, porque esto es el tiempo. Y esto, en los términos psicológicos hay que ponerle mucha atención porque a veces resulta bastante confuso. En cuanto al componente afectivo, pues bueno, observamos de nuevo que lo que puntúan menos aquellas personas del grupo experimental, sin diferenciar entre intacto y no intacto, porque, en mi opinión, de nuevo, no todos se van a ver. Vemos en general un beneficio, pero
un beneficio de 2 puntos. O sea, esto no es... Para mí hay que ir un poco más allá para ver el estado pre y entender cuáles son o intentar ver cuáles son aquellas variables que están liderando este efecto, porque no van a ser todos, lógicamente. Por tanto, como conclusiones preliminares, podríamos decir que esa combinación de ejercicio y TDCS es beneficiosa para aquellos pacientes con un estado participantes, perdón, con un estado cognitivo inicialmente preservado, en los que sí mejora y lo que parece que mejora más no es la memoria, no es el lenguaje. De hecho, el lenguaje incluso empeora y esto lo tengo yo un poco que analizar mejor. Pero sí el aspecto atencional, ya sea tanto de amplitud como de alternancia. Es muy curioso con las personas muy mayores, porque tenemos un grupo de personas de 90 años en una residencia que están haciendo el programa, cómo conforme eres, o sea, cuando estás en esos 90 años, tu capacidad atencional, tenemos la sensación de que a veces empeora más, ¿no? Pero lo que sucede es que se focalizan mucho más en lo que les estás diciendo. Entonces, tú estás haciendo una prueba de dígitos en los que necesitas estar muy concentrados, estás con una persona de 60, hay un ruido fuera, mira, pero con las personas muy, muy mayores, digo, personas de 90 años, hay ruidos fuera y ellos siguen focalizados. A esto le llamamos deterioro o le llamamos mindfulness. O sea, o le llamamos aquí y ahora, con quien estoy. A mí es un aspecto que me llama mucho la atención. Entonces, estos resultados fueron presentados en el Congreso Nacional de Neuropsicología y lo presentó la estudiante Carla Molina, que recibió un premio a la mejor comunicación oral, con lo cual, en ese sentido, estamos muy contentos. Y con los datos que tenemos y que seguimos recogiendo, porque esto es delicado, largo y tedioso, pero bonito al final. Es decir, la siguiente pregunta sería: ¿hay una diferencia entre aplicar la estimulación de forma intensiva, es decir, pocas semanas pero más sesiones, es decir, lo que llamaríamos un protocolo de 3 sesiones a la semana durante 5 semanas, versus aplicar menos sesiones pero más a largo plazo? ¿Esto tiene un efecto o llegamos a o en la TDCS hay un efecto techo en el que aplicar más sesiones a la semana, es decir, más frecuente, en el fondo no está generando nada más? Esto es otra pregunta que estamos intentando contestar. Y después, como os decía antes, tenemos gente de edades muy variadas. Y una cosa muy peculiar de estas personas de 90 años es que si calculamos hace 90 años, son probablemente de la última generación que no ha ido a la escuela. ¿Vale? Esto, en las generaciones siguientes, ya viven otro momento histórico en los que ir a la escuela empieza a ser una cosa más habitual. Pero estas personas no. Y entonces, y como hemos dicho, en el estado, la reserva cognitiva es netamente dependiente del nivel de escolarización. Por supuesto, después del nivel de actividad cognitiva que uno siga, pero el nivel de escolarización es determinante. Luego, estas personas, como os digo, están ahora haciendo el entrenamiento, pero pobrecitos míos, muchas veces se les olvida quiénes somos. O sea, no tienen un deterioro, pero están en una residencia y entonces están muy acostumbrados a ver la celadora, el enfermero, y cuando aparece una persona nueva, o vamos muy, muy, muy seguido, o no, entonces, y no está, en sí mismo no tienen un deterioro grave, solamente que no formamos parte de su rutina. Luego, bueno, como os digo, este aspecto de la atención y la edad muy, muy avanzada, a mí me resulta, bueno, pues una cosa bonita de estudiar. Entonces, como os digo, otra posibilidad sería, ¿a partir de qué edad esto ya no es relevante? ¿No? ¿A partir de qué edad esta fragilidad ya es fragilidad y no se puede revertir? Con lo cual podríamos, como os digo, también seguimos en esto, comparar diferentes, o sea, personas de diferentes décadas. Así es que, para terminar, más o menos on time, Perfecto. os enseño, bueno, fotos de las intervenciones. Este es Alejandro, que ahora lo veréis, es la persona, es el graduado en Ciencias del Deporte, que yo digo que este estudio sin Alejandro sería diferente, porque tiene a la gente totalmente emocionada. Entonces, pues bueno, el efecto Alejandro lo llamamos. Por supuesto, agradecimiento al Ayuntamiento de Alcobendas, a nuestros financiadores estatales y locales. Y como os digo, esto es un desafío porque a veces pasamos del ejercicio y nos dedicamos a hablar, ¿no? Y entonces hay que reconducir a estas personas que acaban convirtiendo la sesión en una especie de, para ellos es, bueno, un grupo de amigos, ¿no? Al final lo que se ha convertido. Y este es el equipo de Hago Ejercicio o Fright Train. Y nada, muchísimas gracias.
Espera que voy a. Y lo pillo. No me deja. Se me mete ahí arriba. Ahora. Yo quiero dejar de grabar y ya empezamos el turno de preguntas. Pero me está costando hoy apagar la grabación.